que era un poco diferente, pero un poquito nomás diferente. Después se dieron cuenta de que no se perdían tablas y Excel y estudios solamente para llenar datos e indicadores, si bien a veces no les tenemos tanta importancia en nuestros estudios, si nos gusta más la filosofía, si nos gusta más la política, pero hay una cuestión que nos atraviesa que es epocal, donde lo que se vive en las redes, justo nombraste algo recién, cómo vamos a desarrollar y explicar a alguien que no puede comprender en profundidad de qué es la crítica al veganismo, que lo definimos como blanco. ¿No? Y a mí se me hace muy difícil si hay una persona que no lo entiende realmente, que no ha leído nada tampoco profundo de veganismo, y dice, ah, bueno, no, están atacando al veganismo, confunden. Y la verdad que escribirlo ahí no es lo mismo que charlarlo personalmente o estar en un taller o sentarse con un grupo de personas a leer, a debatir cara a cara y despejar un montón de dudas, porque la verdad que sucede con muchos temas, tanto en filosofía, en política como en género, de que muchas personas interpretan algo que no era nada que ver y cuando se lo lee y la misma persona en el momento de autoconciencia se da cuenta, ah, mira, era esto, yo entendía otra cosa. ¿Y qué nos sucede? Mucho de lo que nosotros y nosotras escribimos y analizamos, que luego subimos a las redes, hay un poco porcentaje de personas que tienen esta afinidad, tienen el tiempo, tienen las ganas de decir, ah, bueno, mirá, el estudio crítico animal me está diciendo esto, ¿no? Es un poco más profundo, mucho más, sin querer ser malo con los grupos que suben recetas de comida vegana, que está bien, pero es mucho más fácil, mucho más asimilable para cualquier persona ver cualquier reel o canal de YouTube o en TikTok de una receta de hablar de estudios críticos animales, ¿no? Eh, entonces, yendo al texto, que lo que buscaba era analizar una vez más el lenguaje especista dentro de una sociedad obviamente especista, donde el especismo es estructural, que se perpetúa en forma visible y también de una forma invisible, traer de nuevo el tema del lenguaje. Si bien el texto no desarrolla cómo desconstruir el lenguaje, hace referencias, pero lo llevaba a un hecho particular político racista de cómo se utilizaba un término para discriminar y por sobre todo perpetuar la jerarquización de la especie humana y por sobre todo de los hombres blancos, de la clase burguesa, racistas, eh, fanáticos religiosos, ¿no? Todo eso. Entonces se puede ver, según en cada país vamos a encontrar un fenómeno parecido, porque la ultraderecha y el racismo es un fenómeno mundial, que va teniendo matices en diferentes países, pero es igual. Y en otros, donde hay una construcción de la sociedad-estado basada en el agronegocio y la cultura agroganadera, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, esos términos están arraigados desde su construcción, no es que empezaron cuando ganó Bolsonaro en Brasil o cuando está acá Milei y así, ¿no? Como en Colombia cualquier presidente neoliberal, porque tienen un arraigo de más de 200 años y la construcción de toda una identidad. Entonces, ponerse a estudiar y a decir, che, comparan a las personas que se quieren revelar como un ganado o eh, dicen que el ganado es parte de esto, de una orientación política y ustedes agachan la cabeza y perpetúan un populismo, bueno, atraviesa esta crítica al especismo y eso también parte, y hilándolo con el veganismo blanco, que no ve que hay que historizar, que el especismo no es abstracto, que tiene un origen, que no es solamente decir, ah, el especismo, la discriminación, bla, 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 esto, sí, pero ¿dónde comienza? ¿No? Bueno, y eso es lo que hacemos con el estudio crítico. Ver cómo en el lenguaje, en este caso, perpetúa esta jerarquía, esta distinción de clases,
Entonces, es muy fácil desarmar esto de que hay un veganismo y no hay que mezclar la política. No, lo que estamos haciendo es justamente eso, porque lo que busca el mainstream, lo que busca la clase de élite es que justamente se despolitice, se piense de una forma homogénea, vivas en Colombia, en Perú, en Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estudiar el lenguaje especista nos va a llevar a ver cómo el especismo estructural en cada país tiene sus estamentos, ¿no? Entonces, tomamos este ejemplo, lo de Brasil, porque, bueno, está asociado a esto, ¿no? A todo este mes de ver cómo eh, la pedagogía antiespecista o empezar a hablar de una pedagogía poshumanista que incluya a los demás animales, etcétera, etcétera, es un trabajo complejo que no es así nomás, solamente con cambiar palabras, decir, bueno, no digo más esta palabra, sino hay todo un trabajo de fondo muy profundo. Entonces, creo que mi intención con este texto era un poco eso, y si alguien todavía no había pensado cómo tiene que trabajar para que en nuestros espacios desconstruir y volver a repensar cómo debemos hablar sobre los animales y dirigirnos a los animales, cómo es el respeto, incluso en los espacios que son más amigables, espacios combativos, ¿no? De construcción que se perpetúan, porque claramente esto, ¿no? Que es estructural. Entonces, sin querer eh, volver a pasar la dominación, ¿no? Porque muchas colectividades minorizadas se sienten muy atacadas, y es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a desconstruir este lenguaje en los movimientos políticos, en los movimientos de género, en los movimientos racializados, territorios, sin querer venir a imponer una verdad así como santa, ¿no? Bueno, no, porque eso es lo que hace el veganismo más moralista, dice, no, no digas esto, callate, etcétera. Justamente no es para ir para callarse. Bueno, con esto cierro mi intervención, no sé quién quiere empezar. Isa, toma su vasito de agua, yo sé que ella está ahí afiladísima con todos sus apuntes. Eh, es que no sé de qué hablar, o sea, hay tantas cosas. Estaba esperando que alguien más empezara para hablar de lo que las personas hablar. eh, Porque pues toca como muchos temas y ahí tengo muchas opiniones de muchas cosas. Entonces sí estaba esperando más una guianza para saber por dónde empezar. Claro, bueno, pero lo primero es esto, ¿no? La palabra ganado, no, creo que no estudiamos mucho qué significa ganado y cómo se utiliza en esta acción discriminatoria, por sobre todo. Porque vieron que hay varias palabras especistas, ¿no? Porque el texto va para eso, ¿no? Bueno, estudiamos esta. Pum, y ella en Brasil lo utilizaron por lo que veníamos charlando. Bueno, ganado es justamente algo muy comercial, ganado, o sea, al colectivo de, en este caso, vacas, ya le llaman un ganado, no le dicen perdido, ¿no? Porque es ganancia. Completamente es algo capitalista, ¿no? Por ejemplo, hay eh, otros términos como mulata, no sé si la conocen, porque la élite comparaba con su servidumbre, por sobre todo mujeres, y mezcló la mula con la esclava y creó mulata, ¿no? Bueno, y así vamos a ir encontrando. O sea, hay términos tal más modernos y otros que vienen de la época colonial. Eso para empezar, si quieren podemos empezar con eso, ¿no? Sobre ganado, gado en portugués. Ay, que empiece otra persona, por favor. Elisa, ¿quieres comenzar? Hola, bienvenida, Flor. Usted estamos grabando también. Existe como la radio, no se puede desperdiciar el tiempo que se está grabando. Hay que hablar.
Vamos, Milla, gracias. Como decía en pues, el texto anterior, pues el término ganado a mí me parece una palabra especista, porque pues estaba buscando en Google y en Wikipedia decía individuos que sirven para producir y explotar a través de los seres humanos. O sea, y entonces ya ganado lo están viendo como algo, sí, o sea, como que abarcan a las vacas, a los toros, como un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, pues yo estoy en contra de ese término, pues porque pues las vacas, los toros son animales sintientes, ellos tienen pues emociones, tienen personalidades como los seres humanos, ¿no? Pues cada ser humano tiene una personalidad diferente y pues lo que hace el lenguaje especista es eso, como decir que los animales son cosas, productos que nos sirven para consumo, para vestirnos. Entonces, sí, pues lo que decía Gado, ganado en el texto que leímos hace 8 días. Gracias, Milla. Perdón, a mí me llamaba muchísimo la atención, ahora que Misha está mencionando todo esto, a mí me llamaba mucho la atención cómo una palabra se puede hacer viral en redes sociales, como fue el caso de Twitter, y que se haya detonado este uso de esta palabra para denigrar a otras personas, ¿no? Para faltarles al respeto. Bueno, estamos hablando de que es una cuestión especista, pero también para hacer notar deficiencias en alguien más, ¿no? En este caso que decía aquí al principio que decía que, bueno, se hablaba de personas faltas de sentido crítico y de responsabilidad política. Entonces, ligando a lo que decíamos hace rato, cómo las redes sociales pueden detonar todas estas, todo este especismo y son como coadyuvantes, no sé, como que ayudan a que haya esta efervescencia, ¿no? Es que no sé si me esté dando a entender, sino que se va magnificando y que después otras personas que quizá no comprendemos el idioma porque se utilizaba en portugués, después entonces se vaya como asimilando, ¿no? Y se vaya así como folclorizando, o no sé si me expliqué esa parte, perdón. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, cómo son detonantes y cómo las redes sociales pueden ayudarnos a transmitir ideas antiespecistas y como lo hablábamos hace rato, ¿no? Del veganismo blanco, pueden ayudarnos, pero también son una herramienta que da un engagement a algo negativo, a algo especista, algo que provoca más este discurso de odio, por decirlo de alguna cosa, hacia los demás animales. No sé si me expliqué lo que quiero decir. Yo creo que te entendí como al 50%, pero no importa, ahora podés volver, levantó la mano Eli. Bueno, no, me recordé algo recién que pensaba cuando leía, que también acá le decimos, bueno, no sé, o en mi zona se dice, no seas oveja, también le dicen a alguien que va con los demás, que no tiene un pensamiento crítico, una cuestión como que va con la manada. A la oveja también se la mete así como, bueno, alguien que sumiso. Y bueno, y pensaba esto bueno, al decir ganado y recordando lo que decía el texto, que hablaba de la desindividualización, y hacía una relación, justo este fin de semana, yo estaba en una mesa que decían, me pasa mucho de tener que compartir mesas con gente que come diferentes tipos de animales, y
decían, bueno, en esa bandeja hay, eso es cerdo, eso es vaca, y, y me acordaba de la frase de un ayer o de un ayer que decía, bueno, ¿cómo manejamos el lenguaje? No decían, eso es una vaca, eso es un cerdo, desindividualizándolo, aún diciendo el nombre de referencia del animal. Eso es vaca, no es una vaca, no es una vaca que siente que tiene ganas de jugar, tenía ganas de jugar, tenía una individualidad, ¿no? Esto, haciéndolo desaparecer completamente, aún nombrando al animal. Bueno, después yo con mi hija tuvimos una conversación sobre eso, ¿no? Preguntándole yo a ella, mirá vos, ¿no? Esa vaca, ¿cómo se habrá llamado? ¿Qué le habrá gustado hacer? Haciendo el ejercicio también, como un texto a veces ya uno a veces lo piensa, pero como un texto a veces te hace empezar a escuchar mucho más o a pensar a partir de algo que escuchó pero no lo había elaborado tanto, hacer otras conexiones. Bueno, es algo simple pero que quería compartir. Dale, gracias. Isa levantó la mano. Sí, siguiendo con lo que dijo Elisa, que ya ahora sí ya me siento más ya en qué aportar. Bueno, digamos que esa parte de la individualización a mí me causó ruido en el texto, en el sentido de que, bueno, si lo aplicamos al contrario, o sea, en el tema de apropiación del lenguaje y resignificación, entonces lo que estábamos hablando hace 8 días, de que en este contexto, si yo le digo a Lisa, no, es que tú eres muy zorra, entonces no va a tener la misma connotación que tendría si lo hablara con una persona que no estuviera como en estos mismos ámbitos. Pero ahí es cuando yo entro en conflicto de decir, a ver, igual si nosotros lo entendemos como algo positivo, igual no utilizo esta herramienta de desindividualización. O sea, igual no estamos colectivizando a todas las zorras y diciendo que todas las zorras son positivas. Por ejemplo, todas las zorras tienen esta característica positiva e igual las pongo como en un grupo homogéneo y abstracto. Igual zorra es en cuanto zorra mientras mantenga la característica positiva que yo le asigné y la que yo me estaba refiriendo a Lisa. Entonces, ahí es cuando dice ya, o sea, el texto habla como que la palabra gado refuerza la idea de un colectivo sin individualidad, es un lenguaje reduccionista y dice, se denomina lenguaje especista el uso y abuso de la representación de animales a través del lenguaje con intenciones descriptivas de un estado de inferiorización y sometimiento. Pero entonces yo digo, si utilizamos la palabra intención, entonces si yo no lo hago con la intención mala, eso igual no quita la desindividualización que yo estoy aplicando, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo entré en ese conflicto. O sea, mi pregunta no llega a ninguna conclusión, sino que la pregunta que me suscitó ese párrafo era, ¿hasta qué punto hay fuerza en yo reapropiar el lenguaje, resignificarlo, utilizar estas palabras en otro sentido, si sigo utilizando pues las herramientas de la ideología carnista? Entonces ahí era mi rayo. Gracias, interesante, Isa, porque creo que está tu micrófono abierto y se escucha con eco, ¿no? A ver, ahora. Ahí está. Es interesante porque estamos analizando un término especista para discriminar a humanos dentro de un marco, si se quiere, consumista, ¿no? Porque para una persona que no tiene esa idea, porque en su cultura no significa, no tiene el mismo valor, no va a decir nada, ¿no? Está dentro de un contexto. Eso para empezar. Y esto nos lleva también a ver el lugar que tienen los animales en la construcción de la sociedad. Voy a poner este ejemplo que creo que va a ser debate después en algún otro texto, cuando toquemos más cómo nos relacionamos con los pueblos indígenas en sus territorios, porque hay algo que se habló por arriba, es que, bueno, tienen una cosmovisión de los pueblos originarios, indígenas,
y se vinculaban de una forma, ¿no? Así todo había caza y algunas pescas, etcétera. Pero hay algo que todavía no llegamos en su propia identidad, porque acá yo veo, por ejemplo, Isabel, Elisa, Sofía, Milla, de ahí, pero los nombres de los pueblos indígenas, ¿cómo son en general? Con nombres de aves, de reptiles, de plantas, ¿no? En su traducción, cuando los comentan, significaba el puma que saltó de una montaña, ¿no? Vieron que es un poco así también. Entonces, que nos lleva a ese debate. No es que solamente la palabra en sí. Entonces, hay que diferenciar también esa parte de la crítica al lugar que tiene el animal en la sociedad. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De sociedad capitalista, explotadora, que oprime la naturaleza, las mujeres, los animales, ¿no? En ese orden. Porque ahí, si no entramos en las abstracciones, y mucha gente dice, no, pero vos querés defender a alguien, esto y esto en esto, ¿no? Y caemos en lugares comunes de, de lo que sucede, de la crítica moral hacia el especismo como un fenómeno moral, nada más. Entonces, el texto tiene esto político, porque se usaba en política para discriminar, no solamente por una cuestión religiosa que sucedía también en otras situaciones, ¿no? La iglesia le decía a las personas que no eran, por ejemplo, la iglesia católica, bueno, que eran un burro, o que parecían animal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que no hay que perder en este ejemplo de en qué lugar y para qué se utiliza el término ganado. Eso es importante, porque vamos a ir viendo después, diferente cuando estudiemos más lenguaje especista y cómo desarmarlo, ¿no? Esos dispositivos. Hay un montón para eso. Bueno, paso la palabra, no sé si Flor, alguien más que no haya intervenido. Somos los que estamos, ¿eh? Así que estamos grabando, podemos dejar el tiempo en silencio. Bueno, eh, digamos que siguiendo con el tema de la desindividualización, eh, digamos que, bueno, pero es otra vertiente. O sea, esta es como una duda que yo tuve, pero yo sí llegué a tener como un conflicto con una parte del texto que lo mencionan ellas dos veces, los autores, que dicen, no noté en qué página dice, pero las metáforas animales para referirse a características humanas se han utilizado históricamente para deshumanizar e inferiorizar a miembros de grupos ajenos. Y también en otra parte dice como que este uso negativo de los animales ha sido milenario, ¿sí? Como que es algo que históricamente y milenariamente tenemos nosotros y hemos utilizado. Lo dice esto dos veces y yo ahí sí con las autoras dije como no, espérate, así no ha sido, o sea, esto es propio de la cultura occidental y occidentalizada. Y digamos que quise traer acá al grupo una cosa de la cultura colombiana que nosotros tenemos, de nuestros pueblos indígenas, prehispánicos y tal, en los que ellos tenían una relación muy distinta con los animales y resuelven de una forma muy bonita este problema de la desindividualización. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ahí.
No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto como estas figuras de oro, son pues típicas de acá, pero pues no sé, en otros países, si las han visto. Sí, hay algunas figuras parecidas aquí en México. No precisamente de oro, pero sí parecidas. Ok, ok, listo. Bueno, estas figuras hacen parte como de el legado indígena que hacía parte de de la parte andina de Colombia, de lo que está pues en las cordilleras. Y bueno, todo esto está expuesto en el Museo del Oro de Bogotá. Si alguna vez vienen a Colombia, les recomiendo mucho que vayan a este museo, es muy, muy lindo. Pero entonces lo que quiero mostrar acá es voy a leer un pedacito, un fragmento de unos libros que estudian este tipo de orfebrería y las figuras que muestran, que es una combinación entre seres humanos y animales. Si lo vemos más de cerca, es como que entre el murciélago y el ser humano, entre un águila y el ser humano, entre un caimán y el ser humano. Así entonces, dice que en la iconografía prehispánica es frecuente la representación de imágenes de figuras humanas, zoomorfas o con composiciones de humanos animales, entre otros seres fabulosos. Estas expresan la idea de que todos compartimos ciertas propiedades fundamentales y que en cierta medida tenemos la capacidad de reactivar nuestras identidades y energías simbolizadas en la metamorfosis de diferentes seres. En realidad, bueno, en otra parte del libro que les voy a compartir, dice, en realidad tampoco existe la oposición cultura y naturaleza. Los animales y las plantas son también tipos de gente. En este sentido, no hay una discontinuidad entre los dos órdenes. Se piensa que los animales que viven en los cerros construyen grandes malocas y viven de manera similar a los humanos. Cuando salen de sus cerros, se colocan su vestido de danta o tapir, que son unos animales, de venado o de peracarí, y por ejemplo, cuando la danta regresa a su casa, cuelga su vestido, que a menudo tiene huellas de las balas de los cazadores, pero también los humanos se transforman en danta. El sentido era que por ejemplo, en el destino de los ancianos, estos debían irse a la selva, deambular, y se les escuchaba cantar, yo soy la danta. La danta es un tipo de animal de acá de la selva. Y entonces hay una cita de un libro, o sea, de una parte de la cultura indígena que dice, los animales poseen también múltiples identidades y también pueden transformarse en fieras y monstruos. No hay una identidad esencial en cuanto esta depende de nuestras posibles pieles sociales y nuestra condición perspectiva. Los uguas de la Sierra Nevada del Cocuy al norte de Colombia no hacen una distinción tajante entre ellos y los animales, puesto que ambos estamos conformados por las mismas propiedades originales. Según su punto de vista, tanto los hombres como los animales obtuvieron en un tiempo primordial diversas sustancias alucinógenas de acuerdo con las cuales mezclas específicas de cada una de ellas se obtienen sus diferencias relativas. Entonces, con la adquisición de alucinógenos, bueno, puedes transformarte en diferentes animales y hacer una metamorfosis a otros animales. Pero me parecía muy interesante cómo los indígenas resuelven como el tema de la desindividualización, diciendo, o sea, así como nosotros tenemos nuestras personalidades, nuestros individuos, o sea, somos acá el grupo UGUA, pero cada uno tiene su nombre y su personalidad, y los animales también tienen diferentes identidades, o sea, como yo me puedo transformar tanto en características de un jaguar, el jaguar se puede transformar en un ave, el jaguar también se puede transformar en un ratón, el propio jaguar puede realizar estas actividades de transformación identitaria. Y ahí es cuando yo digo, pucha, o sea, ahí rompen la desindividualización, o sea, ahí rompen ya con todo este problema de decir ganado. No, o sea, me pareció muy, muy interesante. Yo tenía pues como referentes el Museo del Oro. Y, y pues este tipo de relaciones, bueno, creo que las autores, a ver, no lo digo que no lo hayan contemplado, pero hicieron esos dos enunciados de que es algo milenario y que cuando la conquista, no, pues la invasión pasó hace
500 años, dicen que es algo milenario que llevamos haciendo históricamente. Y pues yo digo, no, espérate. Eso. Claro, claro, muy bueno tu aporte, ¿viste? Por ahí se subieron a una crítica como, bueno, como que esto está hace mucho, entonces se sigue repitiendo y por ese lado, ¿no? Pero qué bueno que trajiste esto de cómo es la relación y cómo es el mundo animal de diferentes territorios de los pueblos originarios, porque ahí sucede eso, y en el sur de Argentina, en la Patagonia, hay cuentos por varias comunidades, por sobre todo mapuche y tehuelche, donde solamente los que hacen es contar una anécdota de una persona humana, en general es joven o un niño, una niña, y en donde un animal les salva la vida o les guía, etcétera, ¿no? Como era una forma, un relato oral que se fue pasando a escrito. Entonces no necesitaban que sea místico el animal, solamente era ese animal. Y puede ser como un cóndor o como un tipo de loro que había para que vos sepas cómo no perderte en la montaña, ¿no? Y bueno, en tu caso tenían un relato, no necesitaban llevarlo al lugar de lo místico. Hay otros pueblos que sí, ¿no? Como sí, usan en la selva no es lo mismo, bueno, y así vamos a encontrar esos matices y que a la vez se transforman también, eso es muy interesante, los animales se transforman. Bueno, ahí, bienvenido Frank, creo que se sumó recién. Estamos todavía con esto, ¿no? En el texto en sí, lo del ganado, qué significaba, cuál el uso que tenía, etcétera, etcétera. Y bueno, acá Isa hizo un aporte también porque en un momento hacen una referencia a la terminología milenaria, ¿no? De este uso especista. Si quieren, podemos usar la guía con la segunda pregunta para desarrollar un poquito más. Alguien que lo tiene a mano lo puede leer a ver qué les pareció. Hay personas que escribieron, personas que no. La segunda, o Sí, sí. la segunda dice, ¿qué pensás acerca del término gado y su uso sociopolítico? Es realmente un concepto muy difícil de deconstruir. ¿Cuántas conexiones se pueden identificar? Les escucho a ver qué les parece esta pregunta. Pues puedo leer lo que respondí ahí en, en el Drive. Obviamente sí, si lo escribiste vos, obvio, claro. Dice, el término gado lo interpreto como ganado. Y sí, pienso que es difícil de deconstruir, y más en una sociedad política, pues generalmente algunos políticos tienen poder sobre los animales que esclavizan, pues ellos apoyan su opresión a través de la industria ganadera, generando nexos económicos, incluso acá en Colombia, con paramilitares, mafiosos e incluso traquetos. La mayoría de sociedades ven el término ganado o ganadería como un conjunto de cosas que proveen alimentación, fuerza y vestimenta a los humanos y no como individuos con personalidades únicas y capacidades de sentir emociones, generar vínculos con sus familias y amistades, como son las vacas, toros, si nos referimos al término vacuno. Pero pues tal vez esto cambie con el tiempo y con una educación antiespecista, ¿no? Gracias, Milla. Bueno, ¿quién más?
Eli, dale. Bueno, yo en mi caso también me parece que es que es un concepto súper arraigado en nuestra sociedad. Bueno, donde yo vivo, por ejemplo, es un pueblo chiquito, eh, a 400 metros yo ya tengo el campo, así que está todo el tiempo y hay gran parte de la sociedad que es productora de cabezas de ganado, lo llaman, o a veces hablan simplemente de cabezas, lo cual está súper violento. Y bueno, es algo que viene desde, digamos, los primeros migrantes que llegaron acá, eran del norte de Italia y comenzaron con la producción agroganadera y desde ese momento se habla, ¿no? De ganado, de ganado, de cabezas, y todo el tiempo, al punto de que, digamos, esta cuestión así tan naturalizada que, por ejemplo, acá alguna institución, si necesita una ayuda económica de la sociedad, los productores donan, por ejemplo, un cerdo, un chancho, y hacen lo que se llama chancho móvil acá, que es un espanto, es un camión que tiene un animal como al espiedo que va girando en ese camión por las calles y te van vendiendo numeritos a beneficio de esa institución que casi siempre tiene a la cual concurren niños y bueno, y después el que gana el numerito se gana ese animal, ¿no? Que se está cocinando ahí en ese momento. O sea que yo sí en mi población planteo esta cuestión, es muy difícil primero de iniciar una conversación con esto. Yo, digamos, sueno como que estoy planteando algo muy, muy extraño, muy descontextualizado, digamos. Así que bueno, eso, que sí me parece que es bastante difícil, más donde hay esta cultura agroganaderas. Y bueno, después pongo que en esta ya la respondí, bueno, digo, sin embargo, es un trabajo necesario, ya que creo, o sea, esto de empezar a pensar en este concepto y cómo se construye. A ver, no, ¿por qué estoy perdida? Bueno, porque también se relaciona, bueno, la hice bastante larga, pero la trato de acortar. Como el uso social del concepto es mucho más extendido porque se relaciona también con otros tipos de violencia. Se relaciona con violencia hacia las mujeres, hacia los niños, que tiene que ver con el tráfico, para mí, ¿no? Yo también lo relaciono. De un montón de cosas. Todo el tiempo escuchamos viajamos como ganado. Bueno, por lo menos yo. No sé qué relación hay en sus comunidades, pero bueno. Es una palabra que se usa un montón para muchas cuestiones, así que me parece que es difícil de construir, pero bueno, necesario. Y hay que empezar. Dale, gracias, Isa. Bueno, pues es que a mí, bueno, yo apenas leí la pregunta, es difícil, ay, sí, sí me escuchando. Es difícil, es fácil de construirla, o sea, yo lo primero que pensé es, sí es fácil de construirla, en el sentido de que es un concepto que se cae por sí mismo, o sea, como lo dicen las autoras. Bueno, tú quieres decir ganado porque es esta característica negativa de seguir sin resistir. Bueno, pero es que el ganado no es así, o sea, en primer lugar, o sea, pones al referente del que estás usando y te das cuenta que si no es así, entonces, o sea, es un concepto que por sí mismo no se sostiene, no tiene peso, entonces se va a deconstruir muy fácilmente. Pero cuando ya lo analicé, o sea, como que lo analizamos en la práctica, ¿sí?
no es fácil de construirlo porque hay una desconexión humano-bovino, que es también lo que decía el texto. Nosotros no entendemos cómo a las vacas, no les hablamos, no las tenemos, no las vemos. Entonces yo te puedo decir, bueno, el ganado actúa así y ya tú lo aceptas porque no, digamos que en la ciudad, bueno, Elisa explicó muy bien la parte rural, pero en la ciudad hay una separación urbano-rural de estos mundos. Yo vivo en una ciudad, en la capital, y digamos que, o sea, las personas, por ejemplo, no, si yo te muestro fotos de una vaca en diferentes etapas de su vida, puedes reconocer cuando es bebé, cuando es joven, cuando es adulta, cuando es anciana, o si tú la ves caminando, puedes entender ella cómo se está comportando, qué es lo que quiere. No porque no las entendemos, no estamos con ellas. Entonces, al haber esta desconexión, tanto espacial, de ciudad y campo, donde están las vacas, pero también una separación, una desconexión espiritual con los animales, pues se hace difícil de construir el concepto. Sofía. Sí, retomando un poco lo que decía Elisa, porque justo cuando lo estaba diciendo, lo estaba escribiendo, sobre lo difícil que es de construir este término, porque aquí en México también se utiliza el término de cabezas de ganado. O sea, cuando se habla de ganado, se habla cabezas, ¿no? Cuando dicen, hubo al año mataron o fueron, no sé, utilizadas o nacieron 36,000 cabezas de ganado, por ejemplo. No se habla de individuos, obviamente. No hay esa en el común del lenguaje, no se habla de eso. Pero también no se habla de un individuo, sino de cabezas de ganado, porque ellos son considerados propiedades, ¿no? Y cuando hablamos de que ellos son considerados propiedades, y puede haber algún robo o algún asesinato de estos individuos, el bien jurídico tutelado no es la vida de ese animal, no es la vida inherente de ese animal, sino la propiedad. Entonces, ¿cómo podemos deconstruir? Más bien, es difícil de construir este término, y muchos, como lo decía otra compañera hace rato, es que son como borregos, ¿no? Aquí también se utiliza ese término de borrego, es así como la persona que sigue a otros, la persona que no tiene un pensamiento propio, etcétera, etcétera. Pero no se puede, es difícil, o no es que no se pueda, es difícil de construirlo si hasta legalmente esos animales no tienen una identidad propia, no tienen una individualidad, que era también lo que estaba comentando Isabel con esta desconexión, ¿no? No sé si quedó claro esto del bien jurídico tutelado, o si es un término que a lo mejor no comprenden y quiera que lo explique un poquito más. Dale, contalo y después ahí levantó la mano Elisa. Dale, metale, sí. Ok, bueno, el bien jurídico tutelado, por ejemplo, el bien jurídico tutelado para los humanos, que es como su garantía individual, es la vida, la libertad, la igualdad. Pero para los demás animales no hay un bien jurídico tutelado porque ellos no están considerados individuos, ellos son propiedades para el Estado, propiedades para el capitalismo. Entonces, este bien jurídico tutelado está, para ellos, no existe como esos individuos, sino existe para el propietario, para el dueño de ese animal. Entonces, de hecho, el bien jurídico tutelado no es de acuerdo al individuo de otra especie, sino al bien del propietario. Tú eres dueño de ese animal que se robaron o que asesinaron o que mataron a algunos perros, en fin, situaciones así. Entonces te dicen, pues el animal no vale, no existe, no hay esa identidad para él, no hay esa individualidad. Lo que hay es la propiedad tuya.
Dale, gracias. Elisa. Bueno, tiene relación con lo que decía Sofía. Justo estaba pensando, acá el abigeato, digamos, es cuando, bueno, entran a un campo a robar ganado. Se da bastante acá, porque a la noche, bueno, quedan las vacas en el campo. Acá es un lugar, digamos, que quedaron poca gente viviendo en los campos, y entonces hay mucha soja, digamos, hay pocos lugares donde tienen muchos animales. Quedaron pocos lugares con muchos animales y el resto es soja. Y bueno, cuando se roban, hay abigeatos que se roban algunas cabezas de ganado, digamos, el delito justamente es el robo. No importa cómo lo hayan matado, no importa el animal. Bueno, también como decía Sofía, si a mí me chocan mi perro, digamos, el daño es, o sea, la ley considera que el daño es para mí, no por el animal, no por la vida del animal. Y en el abigeato también, el daño es al productor, al dueño del animal. Y la pena es mucho más grande, digamos, si vos cometiste abigeato, que si mataste o maltrataste un animal, porque es una cosa, y bueno, el robo es considerado un delito mayor. A mí me vuela la cabeza. Dale, gracias. Sí, sí, hay como términos jurídicos y términos también legales, y a veces cambian algunas palabras, pero nos lleva a esa otra discusión de que los animales son propiedad, ¿no? Y propiedad privada, y el ganado, yéndome siempre al texto, es propiedad privada de la oligarquía o terratenientes o grandes empresarios. También, no olvidemos eso. Y muy bien lo que contabas vos, que describe cómo se comercializan los animales en el siglo XXI. Cada vez menos espacio de los animales pastando, caminando, y más cultivo de alimento para crear más animales que van a ser para consumo, y esos animales se pasan a ese otro lugar invisible que es el feedlot, ¿no? Entonces, Sí, también sí. va evolucionando la industrialización animal, y somos testigos y testigos de cómo fue cambiando. Por más que alguien acá sea muy jovencita, no sé, debe ver a alguien con 20 años, vio eso, lo ve cada vez más, igual con las aves, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieren, ¿no hay quien hablar sobre esto? Si no, pasamos a la próxima pregunta para seguir avanzando. No sé, acá, Flor y Fran, no sé si están muy perdidos. Dale, Fran. Buenas, estoy caminando en la calle, así que si es mucho el ruido me dicen y espero llegar a casa para intervenir. Córtenme cualquier cosa. Pero quería decir algo sobre lo que decía la compañera, y pensando, espero no lo hayan dicho ya, pero analizando los diferentes usos del lenguaje especista, que tiene sus matices que para mí vale la pena pensarlos, porque son diferentes las cosas que podemos decir o las estrategias que podemos darnos para deconstruir diferentes lenguajes especistas, ¿no? Porque los usos de los términos son diferentes. Por ejemplo, pensaba en el ejemplo que ponía la compañera recién, de viajamos como ganado. Me parecía fundamentalmente distinto a otro lenguaje especista, como puede ser o un término especista, como puede ser que a alguien le digan cerdo o puerco cuando es sucio. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en el segundo, cuando se le dice a alguien cerdo, puerco o chancho porque es sucio, está basado en una preconcepción del animal, que es el cerdo, que es errónea, porque los cerdos son bastante limpios, mantienen una higiene, si se los deja moverse en autonomía, mantienen una higiene bastante alta y cuidada, y por lo tanto es un prejuicio que tenemos de nosotros seres humanos con esos animales, que se reproduce en ese tipo de lenguaje. No así en el ejemplo que ponía la compañera de viajamos como ganado.
que sí, yo lo he escuchado miles de veces y es muy popular. Porque para mí ahí hay otra estrategia que podemos usar, porque sí, viajamos como ganado, el viajamos como ganado es una expresión que se usa para decir, para denunciar una situación injusta, como es terrible que estemos viajando como ganado. Y entonces ahí se abre una posibilidad de decir, como bueno, tal vez es terrible para el ganado también que viaje como ganado, ¿no? Si es terrible para nosotros, ¿por qué no es terrible para ellos? Se entiende la diferenciación que trato de hacer, como ahí se abre otra posibilidad, digamos, de construcción o incluso yo diría de diálogo, porque ahí a mí se me presenta como más clara la oportunidad de decir, bueno, si vos notas que es terrible viajar como ganado, ¿por qué haríamos eso con los animales? ¿Por qué lo permitimos con los animales? En la misma forma de, otra posibilidad puede ser la de me trata como un animal o nos tratan como animales. Bueno, ¿qué tanto eso dice de cómo tratamos a los animales? Si te parece que no está bueno tratarnos como animales, ¿por qué tratamos a los animales así? Pensaba eso también. Dale, gracias, Francis. Se entendió bien, por más que estabas ahí con el barullo. Bueno, ahí nos lleva a otro debate también. ¿Es una estrategia? ¿Es una táctica? ¿Cómo desconstruimos el lenguaje antiespecista? En cualquier momento voy a poder acceder al libro que sacó Katia Faria sobre el lenguaje antiespecista, lo voy a poder compartir. Que ella se dedicó a sacar esto, ¿no? Un compilado con otras, con Uri Almirón también, que nos va a dar más herramientas. Pero bueno, no sé si alguien más quiere sobre el ganado, si no pasamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Querés leer, Isa? Porfis. La tercera es, ¿qué piensas sobre los ecofeminismos animalistas y su importancia en el estudio de la investigación? Bueno, ahí ya nos lleva esto, que tendrías que haber leído sobre ecofeminismo para tener una idea, ¿no? Porque el texto los trae, al comienzo hace un enunciado, varios puntos. Digo en general, no sé, ¿alguien quiere hablar sobre ecofeminismo y esta relación que trae acá el texto? Milla, dale. Pues ahí repitiéndolo el texto de la semana pasada, de hecho ahí se menciona a Carol J. Adams y a Melanie Joy. De hecho, pues yo hice la respuesta, pues la voy a leer. Dice, me parece muy importante, ya que gracias a feministas como Carol J. Adams, que habla sobre la política sexual de la carne y la asocia al consumo de las cuerpas o de los cuerpos de las mujeres con el consumo de la carne de vaca, deja en manifiesto que el machismo aún impregna la sociedad. Y esta se debe erradicar dejando de ver a las mujeres y al resto de las demás animales como objetos sexuales y de consumo. También, pues ahí en el texto de la vez pasada también hacen mención de Melanie Joy, pues yo la escribí ahí, pues ella es la autora de ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Pues es psicóloga y pues ella habla pues respecto al consumo de animales en la sociedad. Y ya, pero ese libro yo me lo leí hace mucho, pero realmente no me acuerdo muy bien, me tocaría volverlo a retomar, pero pues sí quería como recalcar las autoras que se mencionaron en el texto del lenguaje especista que leímos la semana pasada y pues esas fueron mis respuestas. Ay, activé la cámara. Gracias. Claro, porque hay ecofeministas que no son animalistas también, por eso habla de esas dos para empezar. Sí. Melanie Joy. Sí. Dale, Eli. Bueno, yo esta más o menos la tengo, bueno, la leo como la puse, no está chequeada, pero más o menos fui armando. Yo puse el feminismo y específicamente Carol Adams en su libro La política sexual de la carne, es de las primeras que comienza a interconectar la opresión de las mujeres y la de los animales no humanos.
Bajo la misma lógica relacional, el ecofeminismo interconecta la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza y comienza a marcar dualismos jerárquicos que reflejan esta lógica de dominación. Creo que la importancia de estas líneas de pensamiento es superlativa, ya que no solo aporta claridad de marcar estos vínculos o interconexiones, sino que lo hace a través de una excelente retroalimentación entre teoría y práctica. No hace falta chequeado, pero sí está. Sí, yo creo que nombra los ecofeminismos porque los trae al texto, porque son importantes en esto que estás nombrando vos ahí. Pero por ahí alguien tiene algo sobre ecofeminismo que quiere compartir o le parece a Alicia Puleo, si está en España. Bueno, hay varias ecofeministas animalistas, ¿no? Katia Faria es antiespecista, pero bueno, es para mí una feminista antiespecista bastante grosa, que hace una crítica que a veces no se comprende porque diferencia bien por dónde va la ecología y el antiespecismo, pero no quiere decir eso, o sea, hay un puente, ¿no?, con los ecologismos. Entonces a veces se confunde, ¿no? Y más, creo que una de las fundadoras es muy criticada de los ecofeminismos por otras corrientes de ecofeministas, pero bueno, lo trae un poco ahí, lo incluye en el texto. No sé si alguien más quiere contar sobre esto algo. Nada de nada. Bueno, terminamos acá. Faltan 2 preguntas, vamos con las otras. Si no hay aportes, lo van a escribir como sientan, ¿eh? Pero tratemos de darle la dinámica, si no nos dormimos. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cómo piensas que los dualismos jerárquicos operan con un dispositivo central en los sistemas de opresión y en el lenguaje? Buenísimo, porque en una parte del texto al final trae varias citas y uno de los problemas que dice, bueno, está esta dualidad, ¿no? Hombre-mujer, naturaleza, cultura, etcétera. Y no me acuerdo bien la persona que fue que citan, que dice que todo es naturaleza, ¿no? Hay una definición para debatir. Bueno, el tema de los dualismos, yo creo que la cargamos también de la sesión anterior en el tema de la filosofía, de cómo el dualismo también es un legado del humanismo, de la pedagogía, de los fundamentos de la pedagogía de la lectura anterior. Y pues me parece muy interesante cómo ellas hablan de que al tú poner, o sea, dos cosas por separado, las segregas, rechazas la dependencia e interdependencia respecto al otro subordinado. Por ejemplo, si lo llamamos a otro campo, que nos da los animales, pues ¿qué sería de la historia blanca sin la esclavitud negra? ¿Cierto? Como los blancos acá y los negros acá y separados y sí, pero no hay historia blanca en cuanto no se constituye a través de la historia negra en sí misma. En el caso de nosotros, entonces, ¿qué sería de la historia de los humanos si no tuviéramos la historia de los animales? En tanto, todas las etapas que nosotros hemos vivido y previo antes a la historia moderna que conocemos, sino desde los inicios de la humanidad, entonces, al ponernos humanos y animales, estamos rechazando toda la historia colectiva que teníamos nosotros sin diferenciarnos. O sea, mucho tiempo estuvimos sin diferenciarnos nosotros del resto conjunto de animales y cuando utilizamos el dualismo, que es una herramienta que va a justificar las realidades de dominación, porque ponemos humanos y animales no humanos, y a través de ese lenguaje justificamos decir, bueno, yo los
a ver, la sociedad los puede tratar así porque nosotros estamos acá y ellos están allá y nosotros tenemos características que ellos no tienen y estamos separados y podemos ser nosotros humanos sin los animales y eso no es verdad. Eso rechaza muchas cosas. Tal cual, Lisa, perdón. Sí, sí. ¿Quién quiere hacer un aporte sobre esto? Bienvenido sea, les escuchamos. Bueno, vamos entonces con la última pregunta, si te parece. La última dice, ¿qué proponen en la investigación para desarmar el lenguaje opresivo e ir hacia uno antiespecista? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, justifique. ¿Y qué proponían en el artículo todas estas personas? Bueno, ellas en el texto, creo que hay un párrafo de que ponen 4 puntos claros, que el primero es crear sistemas de pensamiento, enfoques y percepciones que reconozcan la dependencia como fundamentación. El segundo es afirmar la continuidad de los vínculos, prestando atención a las áreas que se superponen e integran en lugar de mantener foco en la separación. El tercero es revisar las identidades que se encuentran por encima y por debajo de la escala, considerando las prácticas de resistencia de estas últimas, así como los orígenes independientes y positivos de estas identidades. El cuarto y último es reconocer la complejidad y la diversidad para reemplazar la homogeneización y marginalización del otro excluido. O sea, creo que en esos puntos es donde hacen más claro como, no sé, herramientas. Y creo que en un momento eso lo llama como enfoque interseccional. O sea, todo eso, si no entendí mal, en un momento lo reúne todo en ese concepto de enfoque interseccional. ¿Puede ser? Sí, sí, lo cita el interseccional. ¿Y qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Propondrían otra cosa? ¿Cómo se abordaría? ¿No? Son preguntas que no se pueden responder en una sola charla, sea más, pero igual. Recién, por ejemplo, Fran trajo una, una situación de inserción social, por ejemplo, porque lo interpela una persona que viaja todo el tiempo de madrugada, 5 de la mañana, apretada, en un tren, en un ómnibus que no está en buen estado, y a la noche vuelve a su casa cansada y dice, viajamos como un ganado, ¿no? Bueno, eso es en un espacio citadino urbano. Me imagino que podemos encontrar situaciones en la parte rural, en ciudades más pequeñas, en pequeñas comunidades, ¿no? Para crear ese puente sobre esta situación del lenguaje especista que parte de la estructura del especismo estructural y por sobre todo de un Estado especista que no tiene políticas sociales antiespecistas. Traigo a colación el trabajo de unas compañeras en el sur de Argentina, Neuquén, que ellas son un grupo multidisciplinario donde hay abogadas, artistas, activistas, etcétera, etcétera. Y uno de sus puntos de acción como antiespecista es esto, ¿no? Crear y generar políticas antiespecistas. Entonces, en ese paquete de políticas antiespecistas, bueno, está lo del lenguaje, ¿verdad? Yo creo que está. Hay una reeducación, hay una deconstrucción,
hay un nuevo paradigma que les interpela desde pequeñas a otras comunidades porque lo viven. Entonces, claro, en la burbuja de la persona que está todo el día trabajando en una computadora y consume todo lo que le venden por internet, bueno, obviamente que hay otras necesidades y otras problemáticas que le van a interpelar y va a llegar desde otro lugar, obviamente, en el lenguaje y otras en otra parte de la construcción social. Porque en un momento de los 4 puntos, fíjense que habla de homogeneizar, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con esto, que no podemos medir con la misma vara de cómo vamos a empezar a traer en discusión el especismo, cómo lo combatimos y por qué existe un lenguaje antiespecista también. Yo creo que va por ese lado. Me gustó esto de que lo hayan escrito, lo hayan pensado, no lo dejan cerrado, ¿no? Pero bueno, por eso también puse esa pregunta, si estás de acuerdo en esos puntos, sí o no, qué les parece. Así que me gustaría escucharles para ir cerrando el día de hoy. Bien. Dale, Eli, Isabel. No, a mí, bueno, está bueno lo que dijo Fran. A mí me pasó bueno, escuchar esta frase, viajamos como ganado, viajan como ganado, y bueno, yo en ese momento decir, bueno, esto como que alertar, bueno, están viendo que el ganado viaja mal en ese momento, ¿no? Que las vacas viajan mal, que el ganado viaja mal. Y entonces, seguir esa conversación y que me digan, bueno, pero las vacas se van al matadero. O sea, no importa cómo viajen, porque su final total, o sea, sufren un rato y las van a matar. Pero nosotros, digamos, no tenemos por qué viajar así. Bueno, cuestiones que por eso me parece muy difícil romper, pero al mismo tiempo yo también tengo un montón de contradicciones internas porque me encuentro pensando un montón a veces creo que estoy deconstruida en un montón de cuestiones y no, y todo el tiempo tengo contradicciones con eso. Así que bueno, me parece que es re difícil, me parece que es súper difícil. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en que hay que empezar y está bueno lo del enfoque interseccional, pero sí me parece que es un trabajo, bueno, difícil, y al mismo tiempo también pensando en este texto en el que a través de las redes se viraliza, ¿no? este término de ganado para ponerle el mote, ¿no? a estos animales como que no tienen, desindividualizarlos, para seguir con esto, con lo que dice, pero también las redes muchas veces sirven para empezar a hablar de un montón de cuestiones. Yo últimamente me encuentro con un montón de posteos sobre esto, ¿no? De por qué decís piel de gallina, qué sé yo, que en realidad refiere a la piel de la gallina muerta, digamos, y te dejan pensando. A mí a lo mejor tal vez me aparecen más estos posteos porque sigo muchas páginas que están en la misma, pero le aparecen a un montón de personas y sirven como disparadores. O sea, la misma herramienta. Así que bueno, también las redes sirven para, bueno, creo que todos piensan lo mismo, pero para una cosa y para la otra. Por eso me parece complejo, pero bueno, hay que empezar de a poco y tratar de no enojarse tampoco con el otro. Dale, gracias, Eli. Bueno, a mí me parecía muy lindo el punto número 2, que dice cómo afirmar la continuidad de los vínculos y, bueno, dice, prestando atención a las áreas que se superponen íntegra en lugar de mantener el foco en la separación.
Digamos que hace mucho tiempo nosotros en Colombia también, lo vuelvo y le traigo acá, nosotros tuvimos un sacerdote que también era guerrillero que se llamaba Camilo Torres. Y él tiene una frase muy célebre que dice, insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa. En ese sentido, creo que los dualismos buscaron tanto, o sea, tenemos nosotros tantas cosas que compartimos con los animales, o sea, en el círculo, en el diagrama que tú quieras hacer, puedes meter tantas cosas que tenemos en común y decidimos cómo construir toda nuestra sociedad enfocándonos en ese 0.02% que nos hacen diferentes a ellos, ¿sí? Cuando ellos también tienen cualidades que nosotros no poseemos, y no por eso ellos, los propios animales los han utilizado para construir sociedades donde nos opriman a nosotros, por así decirlo, ¿no? O sea, me refiero a que podemos insistir en lo que nos une con la animalidad, en lo que nos une con los animales, para reconectar, volver a tener esta conexión ser humano, animal, ponle bovino o ponle cualquier otro animal ahí al lado, y volver a reconectar con ellos en todas las cosas que tenemos en común. Y el otro punto era que ellos no hablan de que, o sea, el propio título de esa sección dice hacia un lenguaje en contra de la opresión. O sea, no es un lenguaje que no sea especista, no, es un lenguaje que vaya en contra del lenguaje especista establecido, el status quo. Y eso te lleva a cuestionar, bueno, ¿hasta dónde vas a llevar tu radicalidad? ¿Hasta qué tan profundo tocas? Bueno, no usar dichos especistas es una cosa, pero y el resto, o sea, ¿cómo lo llevamos a la otra punta? No solamente que no sea especista, sino que sea en contra de la opresión. Esa es una duda. Gracias. ¿Alguien más que quiere dejar algún aporte sobre esto? Todos bienvenidos. Sofía, dale. Sí, me parece muy interesante esta parte donde mencionan que el lenguaje humano en su comprensión tradicional antropocéntrica no es la única fuente de comunicación. Y digo, más arriba dice, reforzando nuestros vínculos de interdependencia con animales no humanos a través de encuentros y prácticas justas de coexistencia. No solo debemos hablar por los animales, sino hablar con ellos. Y creo que es muy importante esta parte, porque realmente siempre escuchamos, ¿no? Los animales no tienen voz o somos la voz de los demás animales. Y en realidad desconocemos absolutamente todo sobre su comunicación, inclusive de la comunicación de los animales que son parte de nuestra familia. Entonces esto me parece muy importante que también se abra esta línea, ¿no? En donde no solamente importa el lenguaje de cómo hablamos antropocéntricamente o el lenguaje especista, sino también es importante que escuchemos a los demás animales, ¿no? ¿Cuáles son sus formas de expresarse? No solamente es la voz humana nosotros que nos comunicamos en el idioma español, ¿no? Y tenemos dentro en México hay palabras que no se utilizan en otros países de Latinoamérica, pero ¿cuándo empezamos a hablar con los demás animales? ¿Cuándo empezamos a reconocerles como individuos? Y esta parte que nos lleva no solamente a esa coexistencia con ellos, sino a esos vínculos de respeto, de apoyo mutuo, ¿no? Que en alguna ocasión yo comentaba que a los demás animales siempre los vemos así como las víctimas y como pobrecitos, hay que salvarlos, hay que esto, y no, ellos también tienen sus formas de expresar, de negarse, de resistir el especismo, y creo que también debemos de incluirlos en este lenguaje antiespecista, ¿no? Aquí más adelante en el texto dice, al reconocer la posibilidad de desarrollar un lenguaje antiespecista,
Meyer señala el hecho de que no existe algo como el lenguaje animal, sino más bien numerosas especies diferentes, comunidades y grupos de animales no humanos. Y eso me parece que es un punto en el que también debemos de trabajar en ese reconocimiento de las voces de los demás animales. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que se va a cortar, no sé por qué. Seguimos cualquier cosa en el grupo y que ya venimos con la próxima lectura. Y bueno, vayan subiendo sus resúmenes para todo. Un abrazo para todos. El próximo lunes vengan al conversatorio. Vamos a estar toda la semana difundiendo. Ayuden en la difusión. Chau, chau.